Cuando mi abuelo me dio las gracias por los 500 euros que, según él, yo le había enviado, entendí que algo se había roto en mi familia. No levanté la voz, no discutí. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Solo lo miré a los ojos y le dije despacio: Abuelo, yo te mandé 10,000. El silencio que cayó después fue tan pesado que mis padres carraspearon como si el aire de la habitación se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Me llamo Leonardo Vargas. Tengo 31 años y soy director de proyectos en una consultora de estrategia en Madrid. Durante toda mi vida, el verdadero pilar de nuestra familia no fue mi padre ni mi madre. Fue mi abuelo Ernesto. Un maestro de primaria jubilado que nunca tuvo grandes lujos, pero que poseía algo mucho más raro: una generosidad obstinada, casi peligrosa. Su pensión apenas rozaba los 2.800 euros al mes, pero durante 40 años había ahorrado con una disciplina casi religiosa. Gracias a eso, cuando yo tenía 16 años y mi padre, Raúl, perdió su empleo en una empresa de transporte en Alcalá de Henares, fue él quien evitó que termináramos en la calle. «No os preocupéis», dijo entonces con esa sonrisa tranquila que siempre tenía. «Tengo ahorros. Para algo está la familia». Y lo dijo en serio. Durante años nos ayudó con 500 euros cada mes para que mis padres pudieran llegar a fin de mes entre trabajos temporales. Pagó mi carrera completa en la Universidad Autónoma de Madrid. 45,000 euros a lo largo de 5 años. Gracias a él, nunca nos faltó comida, ropa ni libros. La familia es lo primero, repetía siempre. Mientras tanto, sus propios ahorros iban desapareciendo lentamente, mes a mes, manteniendo a 4 personas que, en realidad, no eran su responsabilidad. Mi padre, ahora con 58 años, jamás volvió a tener un trabajo estable. Algún empleo temporal, alguna chapuza, 900 euros en un buen mes si había suerte. Mi madre, Clara, limpiaba casas en Torrejón 3 días por semana. 800 euros al mes, a veces menos. Mi hermana Sofía, con 26 años, había abandonado la universidad después del segundo curso y desde entonces vivía en una especie de pausa permanente. Siempre decía que estaba buscando su camino, pero ese camino parecía terminar siempre en el sofá del salón. Yo fui el único que logró salir adelante. Me gradué a los 23, gracias al dinero de mi abuelo, y encontré trabajo enseguida. Empecé cobrando 3.200 euros mensuales. Con los años ascendí rápido. A los 31 ya ganaba 15,000 al mes. Y cuando empecé a ganar bien, tomé una decisión que en aquel momento me parecía lo correcto. Me hice cargo de todos. Pagaba el alquiler de la casa de mis padres en Alcalá, 1.800 euros. Les enviaba otros 2.500 para comida, facturas y gastos. En total, 3.300 euros cada mes que transfería sin falta. Nunca lo cuestioné. Es lo justo, me repetía. Ellos me criaron, y el abuelo pagó mi carrera. Durante años todo funcionó así, hasta aquella llamada un martes por la noche. La voz de mi abuelo sonaba distinta, más lenta, más cansada. «Leonardo, hijo, necesito hablar contigo». Sentí un nudo en el estómago antes incluso de que terminara la frase. «Dime, abuelo». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Mis ahorros se han acabado. La forma en que lo dijo, tan tranquila, me heló. Durante años ayudé a tus padres, pagué tu universidad, hice todo lo que pude, pero ya no queda nada. Me quedé mirando la pared de mi despacho. «Nada», repitió. «Mi pensión apenas me alcanza para el alquiler, la comida. Y ahora el médico me ha recetado unas pastillas para la tensión que son muy caras». Respiró hondo antes de añadir algo que todavía hoy me pesa. «No quería molestarte. Tú ya ayudas a tus padres y a Sofía. Bastante haces». Lo interrumpí inmediatamente. «Abuelo, tú pagaste mi futuro». Hubo silencio. «Ahora me toca a mí», intentó protestar. «No quiero ser una carga». «No lo eres». Lo dije con una firmeza que incluso me sorprendió. «Te voy a ayudar».
Escuché cómo su respiración se volvía más ligera al otro lado del teléfono. Gracias, hijo. No sabes lo que significa. Cuando colgamos me quedé sentado largo rato pensando. Quería enviarle dinero cuanto antes, pero él vivía en Valencia y yo estaba atrapado en medio de un proyecto enorme en la oficina. Esa semana me era imposible viajar. Entonces recordé algo. Mis padres iban a verlo ese mismo fin de semana, como hacían casi todos los meses. Perfecto. Podían llevarle el dinero. El viernes por la noche conduje hasta su casa en Alcalá de Henares, con un sobre grueso en el asiento del copiloto. Dentro había 10.000 euros en efectivo. Y en aquel momento, mientras tocaba el timbre, estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de descubrir. Cuando vi las fotos de mis padres brindando frente al mar, algo dentro de mí se tensó. No sabía exactamente qué era todavía, pero había una sensación incómoda que no me dejaba en paz, porque solo unos días antes les había dado un sobre con 10.000 euros destinados a mi abuelo. Y ahora ellos estaban celebrando en un hotel de la costa como si acabaran de ganar la lotería. Dentro del sobre había 10.000 euros en efectivo. Era mucho dinero, sí, pero no me pareció exagerado. Mi abuelo se había quedado sin ahorros después de ayudarnos durante años, y yo quería asegurarme de que pudiera vivir tranquilo varios meses. Recuerdo perfectamente el momento en que se lo entregué. «Papá, mamá», dije extendiendo el sobre en la mesa del salón. «Este fin de semana, cuando vayáis a ver al abuelo, podéis darle esto». Mi padre lo miró sin abrirlo. «¿Qué es?» «Dinero para el abuelo». Hubo una pequeña pausa. 10.000 euros. Mi madre levantó las cejas, y durante un segundo sus ojos brillaron de una manera que ahora reconozco demasiado bien. «Es mucho dinero», murmuró. «El abuelo lo necesita», respondí sin dudar. «Para el alquiler, la comida, las medicinas, todo. Por favor, aseguraos de que le llegue completo». Mi padre tomó el sobre. «Claro. Se lo damos mañana cuando lo veamos». Sentí un alivio inmediato. «Gracias». Antes de irme llamé a mi abuelo. Le dije que le había enviado una sorpresa con mis padres, pero no mencioné la cantidad. Quería que fuera un gesto discreto. Él se emocionó al teléfono, como siempre hacía cuando creía que estaba haciendo una molestia. Ahora, mirando atrás, hay una frase que no dejo de repetir en mi cabeza. Debería haber ido yo mismo. La semana siguiente empecé a notar cosas raras. Primero fue una publicación de mi madre en Facebook. Fotos de ellos en la costa de Alicante, copa de vino en la mano, una terraza con vistas al mar. «Escapada de fin de semana», decía el texto. El hotel parecía caro. Lo pensé un segundo, pero lo dejé pasar. Tal vez habían ahorrado. Tal vez era alguna oferta. 2 días después, Sofía subió fotos de ropa nueva. Bolsas de tiendas de Gran Vía, zapatos de marca, un bolso que yo sabía perfectamente que costaba más de lo que ella había ganado en todo un año. Fruncí el ceño frente al móvil. Yo les enviaba 2.500 euros al mes para comida y facturas, no para compras de lujo. La semana siguiente ocurrió otra vez. Mis padres, cenando en un restaurante elegante en Madrid. Copas levantadas, sonrisas amplias. Ninguna explicación. ¿Y Sofía? Más ropa nueva, más accesorios, más cosas que, sencillamente, no podía permitirse. Debía haber preguntado, debía haber investigado, pero estaba enterrado en trabajo, y la verdad es que tampoco quería abrir ese tipo de conversación. «Quizá vendieron algo», me dije. «Quizá estoy exagerando». Qué ingenuo fui. Había pasado casi un mes desde que envié el dinero con ellos, cuando una idea me golpeó de repente. Aún no había hablado con mi abuelo para comprobar que todo estaba bien. Sentí una punzada de culpa. «Vaya nieto eres», murmuré para mí mismo. Decidí que no iba a limitarme a llamarlo. Iba a visitarlo. Y además tenía algo especial preparado para él. Durante ese mes había estado buscando un regalo que realmente estuviera a la altura de todo lo que él había hecho por mí. Algo que no fuera solo dinero. Y finalmente lo encontré. Un coche clásico completamente restaurado. Azul brillante, impecable. Exactamente el modelo del que mi abuelo siempre hablaba cuando recordaba su juventud. El coche que decía que habría querido tener cuando tenía 20 años. Costó 35.000 euros. Una locura, quizá, pero él lo merecía. Planeé todo para el sábado.
Primero llamé a mis padres. Vamos todos a ver al abuelo este fin de semana, les dije. Quiero invitarlo a comer. Hubo un pequeño silencio. ¿Todos?, preguntó mi madre con un tono extraño. Sí, tú, papá, Sofía y yo. Hace tiempo que no vamos juntos. Otro silencio. Está bien, respondió finalmente. El sábado por la mañana pasé a recogerlos por su casa en Alcalá. Lo primero que noté fue la ropa. ¿Nueva? Demasiado nueva. Mi madre llevaba un abrigo que nunca le había visto. Sofía unos zapatos claramente caros. Incluso mi padre estrenaba chaqueta. Vaya, comenté con naturalidad mientras subían al coche. Ropa nueva. Mi madre sonrió demasiado rápido. ¿Sí? Encontramos unas rebajas muy buenas. No dije nada más, pero algo dentro de mí ya estaba empezando a encajar piezas. Condujimos la hora larga hasta Valencia mientras el coche que había comprado para mi abuelo viajaba detrás, en un remolque cubierto que había alquilado para mantener la sorpresa. Nadie en el coche sabía lo que llevaba allí. Y mientras avanzábamos por la autopista, empecé a notar algo más. Mis padres estaban demasiado callados. Cuando mi abuelo me dio las gracias por 500 euros, supe que algo estaba terriblemente mal. Lo dijo con una gratitud tan sincera que durante un segundo pensé que había escuchado mal. Pero no. Y en ese instante, mientras sostenía la taza de café frente a él, sentí como algo dentro de mí empezaba a tensarse como un cable a punto de romperse. Habíamos llegado a su casa cerca del mediodía. Vivía en una casita pequeña en las afueras de Valencia, sencilla pero siempre impecable. Cuando abrió la puerta, sonrió como siempre. Aunque esta vez su abrazo me hizo notar algo que no recordaba. Estaba más delgado. Sus hombros parecían más frágiles, como si el peso de los años hubiera caído de golpe. Leonardo, dijo apretándome con fuerza. ¡Qué sorpresa verte, hijo! Te invito a comer, le dije. Hoy no cocinas. Intentó negarse como siempre hacía. No necesitas gastar en mí. Insisto. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. Terminamos en un restaurante elegante junto al antiguo cauce del Turia, con ventanales enormes y vistas al río. Pedimos demasiado. Arroz meloso, pescado, vino. Mi abuelo estaba feliz. Hablaba de sus años como maestro, de alumnos que todavía lo saludaban por la calle, de cómo me recordaba de niño corriendo por el patio. Mientras tanto, mis padres y Sofía apenas hablaban. No levantaban la mirada. En ese momento pensé que era raro, pero no imaginaba cuánto. Después del postre, mientras el camarero dejaba el café sobre la mesa, mi abuelo me tomó la mano. Leonardo, hijo. Su voz temblaba de emoción. Quiero darte las gracias por los 500 euros que me enviaste con tus padres el mes pasado. La taza de café se quedó suspendida a medio camino de mis labios. ¿Los qué? Los 500, repitió con una sonrisa humilde. Sé que es mucho dinero para ti, la verdad. Con mis gastos no me alcanza para todo, pero de verdad te lo agradezco. Sentí como el pulso me golpeaba en las sienes. ¿Abuelo? Dije muy despacio. Yo no te envié 500 euros. Frunció el ceño. ¿Cómo? Giré la cabeza lentamente hacia mis padres. Te envié 10.000. Las palabras cayeron sobre la mesa como una piedra. Les di un sobre con 10.000 euros en efectivo. Para ti. El silencio fue absoluto. Mi abuelo se quedó blanco. Mi madre miró la mesa. Sofía clavó los ojos en su plato. Mi padre carraspeó. Bueno, tu abuelo no necesitaba tanto. Sentí que algo explotaba dentro de mi pecho. ¿Qué? Varias mesas cercanas giraron la cabeza. Le dimos 500, añadió mi madre apresuradamente. Pensamos que era suficiente para sus gastos básicos. 10.000 era demasiado. ¿Demasiado? Mi voz retumbó más alto de lo que pretendía. ¿Demasiado para el hombre que os mantuvo durante años? Mi padre levantó las manos. Leonardo, cálmate. No. Me puse de pie. No me voy a calmar. Todo el restaurante estaba mirando ahora. ¿Dónde está el resto del dinero? Nadie respondió. ¿Dónde están los 9.500 euros que eran para mi abuelo? Mi abuelo también se levantó lentamente. Nunca lo había visto así. Su rostro había pasado de la confusión a una furia temblorosa que le hacía vibrar la mandíbula.
10,000, murmuró. Miró a mi padre. Leonardo envió 10,000 para mí, ¿y vosotros me disteis 500? Papá, no es tan simple. Sí es así de simple. Golpeó la mesa con tanta fuerza que los platos saltaron y el agua se derramó. ¿Me habéis robado? Su voz se quebró. ¿Le habéis robado a vuestro propio padre? No te robamos, murmuró mi madre débilmente. Solo pensamos que no necesitabas tanto. ¿Y quién sois vosotros para decidir lo que necesito? Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de mi abuelo. Durante años os mantuve. Os di 500 euros todos los meses cuando no teníais nada. Pagué la universidad de Leonardo con mis ahorros. Me quedé sin dinero ayudándoos. Su voz se rompió. ¿Y así me lo devolvéis? Fue solo una vez, dijo Sofía de repente. La miré, una mirada fría que nunca antes le había dirigido. Tú también lo sabías. No respondió. No hacía falta. ¿Dónde está el dinero?, pregunté. Mi voz ya no era un grito, era peor, era tranquila. Los 9,500 euros. Mi padre no levantó la cabeza. Se gastó. El aire del restaurante se volvió denso. ¿En qué?, pregunté. Silencio. ¿En qué?, repetí. Mi madre habló finalmente, casi en un susurro. Fuimos a la playa, compramos ropa, salimos a cenar, cosas que no habíamos podido hacer en años. Entonces lo entendí todo. Las fotos, los hoteles, la ropa nueva de Sofía, las cenas caras. Todo había salido del dinero de mi abuelo, del dinero que él necesitaba para vivir. Era mucho dinero, empezó mi padre. Pero en ese momento yo ya había tomado una decisión, y ellos todavía no tenían ni idea de lo que iba a pasar después. Cuando señalé a mi abuelo en mitad del restaurante, ya no estaba enfadado. Había pasado algo peor. La rabia se había vuelto fría. Ese dinero era para él, dije despacio, cada palabra medida. Para sus medicinas, para su comida, para que pudiera vivir con dignidad después de todo lo que hizo por vosotros. Mi abuelo tenía lágrimas corriendo por las mejillas. No es justo, murmuró con la voz quebrada. Yo os di todo. Miró a mi padre, Raúl, con una tristeza que dolía más que cualquier grito. Vendí mi casa grande cuando perdiste el trabajo. Usé los ahorros de 40 años para manteneros. Pagué la universidad de Leonardo para que tuviera un futuro. Y cuando finalmente necesito ayuda. Respiró hondo. Me robáis. Papá, empezó mi padre, pero mi abuelo levantó la mano. Durante un mes, continuó temblando. Pensé que Leonardo solo me había enviado 500 euros. Pensé que quizá estaba ocupado, que tenía sus propios gastos, y me sentí culpable por necesitar más. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas, mientras vosotros os habíais quedado con 10,000. No lo veas así, intentó decir mi madre. Es exactamente así. La mesa volvió a temblar bajo su golpe. Es robo. Le habéis robado a un anciano que lo dio todo por vosotros. ¿No tenéis vergüenza? Nadie respondió. Sofía lloraba en silencio, pero aquella vez no sentí ninguna compasión. Entonces hablé. Y la forma en que lo hice hizo que mi padre palideciera. A partir de hoy, vosotros vais a pagar vuestros propios gastos. Mi padre levantó la cabeza. ¿Qué? Lo que has oído. Me incliné un poco hacia la mesa. Los 3,300 euros que os envío cada mes. Se acabaron. Mi madre se quedó helada. No puedes hacernos eso. Buscad trabajo. Somos tus padres, gritó ella. Señalé a mi abuelo. Y él es mi abuelo, el hombre que hizo más por mí que vosotros en toda vuestra vida. El silencio fue brutal. ¿Quién pagó mi universidad mientras vosotros vivíais de su dinero? ¿Quién os mantuvo durante años? Nadie respondió. Y cuando por fin necesita ayuda, le robáis. Leonardo, por favor, sollozó Sofía. La miré. 26 años. Y nunca has trabajado un día entero en tu vida. Bajó la mirada. Se acabó. Entonces mi abuelo habló otra vez, pero esta vez su voz ya no temblaba. Son unos abusivos. Los miró con una dureza que jamás le había visto. Leonardo tiene razón. Deberíais trabajar, manteneros solos. Yo lo hice durante 40 años. Pero papá, no me llames papá. Las palabras salieron cargadas de un veneno seco.
Un hijo que roba a su padre no merece llamarme así. Me puse de pie, saqué la cartera, dejé 200 euros en la mesa para pagar la comida con una propina generosa. Luego miré a mi abuelo. Vámonos. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿A dónde? Sonreí ligeramente. Tengo una sorpresa para ti. Salimos del restaurante. Mis padres intentaron seguirnos, pero cerré la puerta del coche antes de que pudieran acercarse. Conduje hasta el aparcamiento donde había dejado el remolque. Mi abuelo fruncía el ceño, confundido. Me bajé, caminé hasta la parte trasera y tiré de la lona. El coche azul apareció bajo el sol de la tarde. Impecable. Restaurado hasta el último detalle. Durante unos segundos mi abuelo no dijo nada. Solo se llevó la mano a la boca. Es precioso, susurró. Le puse las llaves en la palma de la mano. Es tuyo. Me miró como si no pudiera creerlo. Leonardo, esto es demasiado. Negué despacio. Es un regalo, por pagar mi universidad, por mantenernos cuando era niño, por ser el mejor abuelo que alguien podría tener. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas, pero aún no había terminado. Saqué otro sobre del bolsillo de mi chaqueta. Y esto también. Lo abrió con manos temblorosas. 10.000 euros. Es el dinero que debiste recibir el mes pasado. Mi abuelo empezó a llorar abiertamente. Hijo, no tenías que... Lo abracé antes de que terminara la frase. Sí tenía. Sentí su cuerpo frágil apoyarse en el mío. Tú lo diste todo por nosotros. Respiré hondo. Ya era hora de que alguien lo hiciera por ti. Se apartó un poco, mirándome con orgullo. Todo esto es gracias a ti, Leonardo. ¿Negué? No. Señalé el coche, el sobre, la vida que había podido construir. Todo esto existe gracias a lo que tú hiciste por mí. Cuando salimos del restaurante y dejé a mis padres atrás en aquel aparcamiento, todavía no sabían que ese momento había sido el final de todo. No el final de una discusión. El final de una vida entera viviendo a costa de otros. Y mientras mi abuelo y yo nos abrazábamos junto al coche azul, ellos miraban desde lejos, probablemente intentando calcular cuánto acababan de perder. Aquella misma noche conduje de vuelta a Madrid. No los llevé conmigo. Los dejé allí, obligados a arreglárselas para volver por su cuenta por primera vez en muchos años. El lunes por la mañana hice lo que llevaba demasiado tiempo posponiendo. Abrí mi banca online y cancelé la transferencia automática de 3.300 euros que les enviaba cada mes. Después cambié las cerraduras de mi apartamento. Mis padres tenían copia de las llaves desde hacía años. También bloqueé sus números. No fue un gesto impulsivo. Fue una decisión tranquila, definitiva. Mi abuelo, en cambio, empezó a recibir una transferencia mensual de 3.000 euros. Sumados a su pensión de 2.800, tenía casi 6.000 euros al mes, más que suficiente para vivir tranquilo. Cuando se lo conté por teléfono, protestó inmediatamente. Es demasiado, Leonardo. No lo es. Guardó silencio. Es menos de lo que te mereces. Durante semanas mis padres intentaron contactarme. Primero fueron mensajes suplicando, después llamadas cargadas de culpa, luego amenazas. Los ignoré todos. Sin los 3.300 euros que recibían cada mes, la realidad cayó sobre ellos como una pared. Mi padre tuvo que aceptar un trabajo a tiempo completo como vigilante nocturno en un centro comercial en Alcalá. Mi madre siguió limpiando casas, pero ahora 5 días por semana. ¿Sofía? Por primera vez en su vida consiguió empleo en una cadena de comida rápida. Entre los tres ganaban lo justo para pagar el alquiler de un piso viejo y cubrir lo básico. Nada más. Se acabaron los viajes a la costa, las cenas caras, las bolsas de tiendas de lujo. Ahora solo había facturas, turnos largos, y el cansancio de quien por fin entiende lo que cuesta cada euro. Exactamente la vida que habían decidido darle a mi abuelo. Hoy han pasado 8 meses desde aquella comida. 8 meses desde que todo cambió. Voy a ver a mi abuelo cada semana. Su casa sigue siendo la misma, pequeña y acogedora. Pero ahora la nevera siempre está llena, las medicinas están pagadas y en el garaje descansa el coche azul que conduce por la ciudad, como si hubiera vuelto a tener 20 años. A veces lo veo llegar a la plaza del barrio con una sonrisa que no le conocía desde hacía años.
Eres un buen nieto, me dice siempre cuando nos despedimos. El mejor que un abuelo podría pedir. Yo siempre respondo lo mismo. Aprendí del mejor. Mientras tanto, mis padres y Sofía siguen trabajando, luchando, viviendo con lo básico. Aprendiendo, por fin, lo que significa ganarse la vida sin vivir del esfuerzo de otros. Han intentado contactar conmigo a través de primos, tíos, incluso vecinos. El mensaje siempre es el mismo. Lo sentimos. Fue un error. Danos otra oportunidad. Mi respuesta también es siempre la misma. Le robasteis a un hombre de 75 años que lo dio todo por vosotros. No hay segunda oportunidad para eso. ¿Me arrepiento? Ni un segundo. Porque aquel día mi abuelo me dio las gracias por 500 euros, que en realidad eran 10,000 robados. Y descubrir esa traición me enseñó algo que nunca olvidaré. Que la familia que roba no merece lealtad. Que los padres que explotan no merecen respeto. Y que a veces la mayor traición viene de las personas que creías que nunca te fallarían. Pero también me enseñó algo más importante. Que cuando eliges bien a quién ayudar, el dinero no se pierde. Se convierte en dignidad. Y eso vale mucho más que 10,000 euros.